Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Voy a empezar a filmar hasta que me echen, estoy seguro de que acá me van a echar. Como ven, estoy en el monte del templo, otra vez paseando, otra vez con la Biblia en la mano, a pesar de que acá no es muy simpático andar paseando, filmando con una estrella de David y con la Biblia en la mano. Pero bueno, vamos a intentar. Amigos, vine aquí para pasear, recorrer y contarle algunas cosas que ustedes quizás no saben sobre este lugar, sobre el monte del templo y sobre los montes y sobre los templos que habían construidos aquí. Por ejemplo, quizás lo que ustedes no saben es de que a este lugar, cuando estaba acá el gran templo edificado, podía entrar, podía venir cualquier gente, cualquier persona de cualquier creencia y hacer aquí cultos, rezar. ¿Sabían eso? Sabían que había una parte, la parte de las mujeres, en la cual los varones y las mujeres podían estar juntos y orar, rezar o presenciar los sacrificios que se hacían aquí en este mismo lugar. ¿Sabían eso, verdad que no? ¿Sabían que las fechas de las destrucciones de los templos, del primero y del segundo, que están escritas aquí en el Tanaj, en la Biblia, son distintas a las que conocemos actualmente? Tampoco sabían, ¿verdad? Y sabían que la empresa que hace aquí las loterías del país, que se llama Mifal País, está sacada también por de las escrituras sagradas y por algo que tiene que ver con este tema que vamos a tratar hoy, sobre el monte del templo, sobre los templos que hay aquí en el... ya vienen a espiarme, que estaban aquí edificados y tengo un broche de oro para el final, espero que se me cumpla. Conseguí una persona que me va a acompañar adentro de la mezquita del Aqsa para filmar adentro, en silencio por supuesto. Me dijo que esconda la máquina y él nos va a llevar a todos nosotros adentro a un lugar increíble. Judíos, cristianos, católicos, evangélicos, todos tienen prohibido, todos... Bueno, ya empezaron a decirme cosas. Todos tienen prohibido entrar ahí, pero conseguí un contacto que nos va a hacer entrar a nosotros y vamos a filmar adentro, pero eso para el final. Antes vamos a empezar a recorrer este lugar y les voy a contar todas aquellas cosas que ustedes no sabían sobre el monte del templo y están acá escritas en la Biblia, ¿o no? Lo que ven aquí detrás mío, por si no les dije, es el Domo de la Roca. El Domo de la Roca no es una mezquita, es un monumento, es una cúpula dorada. Dentro de la misma está la roca por la cual ascendió Muhammad, Mahoma, al cielo, según la fe islam, la fe musulmana, pero también en esa roca y en ese mismo lugar es donde estaba el santo de los santos del primero y del segundo templo de Jerusalén. Ahí hoy no voy a entrar, me parece. Voy a intentar, pero no creo que pueda entrar, pero al Aqsa seguro. Empecemos, amigos. Bueno, amigos, la verdad que siento una emoción grandísima al caminar por aquí. Desde ya les digo que haré cosas que a los primos no les agrada, pero yo estoy convencido que no tienen razón y por eso lo voy a hacer respetándolos, por supuesto. Yo pienso pasear con el Tanaj, no pienso guardarlo en la mochila y además leer versículos en hebreo, como lo tenía planeado. Lo voy a hacer hasta que me quiten el libro o me bajen de aquí, no sé. Amigos, yo soy judío y también israelí. Me parece injusto que yo, como judío e israelí, no pueda tener acceso o caminar libremente por el lugar más sagrado para el judaísmo en una capital que es nuestra, Jerusalén. Y sí, Jerusalén es nuestra, le guste a quien le guste. Yo no estoy de acuerdo con las decisiones de los políticos y por eso me la voy a jugar. Que Dios me acompañe. Y yo sé que muchos de ustedes pueden pensar que yo soy un loco, pero no soy un loco, soy un judío. Y para que se den una idea cuán trascendental es la esperanza en el mundo judío religioso de levantar aquí mismo un tercer templo, que se fije en nuestro libro de rezos. Allí, 3 veces al día, los judíos oramos. Yehi ratzon milefaneja, Adonai Eloheinu velohei avoteinu, sheivane bet hamikdash bimhera beyameinu, beten chelkeinu betorateja. Y como les dije al principio en el video, voy a contar un montón de cosas que supongo la gran mayoría de ustedes no sabe. Por ejemplo, que en el libro Haggai hay una profecía que causó una controversia. Un tremendo debate de interpretaciones entre judíos y hermanos cristianos respecto a este tema. En el capítulo 2, versículo 9, está escrito: Gadol yeh kavod habayit hazeh Aharon min harishon, amar Adonai tzvaot. Y aquí la palabra clave es la palabra Aharón. Aharón en el hebreo actual significa último. Y los hermanos cristianos explican que esa es una demostración que Dios abandonó al pueblo de Israel
y el segundo templo fue además el último, como está escrito. Ellos decían que después del segundo templo, de acuerdo a este versículo, no se levantará un tercero. Un testimonio de ese debate está documentado en el libro Zohar, y la respuesta que aparece allí es la siguiente. A diferencia del primero y segundo templo que fueron construidos por mano del hombre, del pueblo, el tercer templo será bajado del cielo por la mano de Dios y además será eterno. Pero el Zohar, como ustedes saben, es un libro complicado, difícil, complejo. Hay otra explicación más sencilla y sorprendente por parte de los mismos judíos. Resulta ser que en el hebreo de tiempos bíblicos la palabra Aharón significa lo que le sigue a lo primero. En el libro Génesis, por ejemplo, nos relatan las preparaciones de Jacob, para su encuentro con su hermano mellizo Esab. Y nos dicen, Vayasem et hashfachot bet yaldehem rishonah, bet Lea beyaldea achronim, bet Rachel bet Yosef achronim. Es decir, después de Bilhá y Zilpa y sus hijos, las concubinas. Lea y sus hijos fueron puestos segundos, pero en realidad ellos no eran los últimos como se interpretaría en el hebreo moderno. Aquí en este caso la última es Raquel. Es decir, que cuando Haggai habló del templo a Aharón, se refería al que viene después del primero, y en absoluto no se refirió al último. Otro dato curioso sobre aquella época y en nuestra actualidad es que cuando las personas que no son judías hoy por hoy van de visita a una sinagoga y ven gente orando, hay quienes se quejan en silencio o se ponen molestos por ver gente inusual, no judía dentro de la sinagoga. A ellos les quiero contar que el templo de Jerusalén estaba abierto para todo público. Llegaba gente no judía incluso para rezar o para donar dinero. Entre otros, el profeta Yeshayahu dijo en nombre de Dios, Ki beiti bet tfilá y kagá lejol ha'amim. Eso sí, en algunos puntos de esta explanada y en algunas salas había selección de gente. A la parte que hoy está el Domo de la Roca, solo podía entrar una sola persona y solo un día al año. Estoy refiriendo al gran sacerdote, al Kohen Agadol y el día de las expiaciones. Eso en ambos templos. Y si me centro solo en el segundo, el que construyó Herodes, había una separación de pequeñas piedras apodadas Soreg con una inscripción en griego que advertía que a ciertos lugares se podía entrar solo en compañía de un judío y solo personas puras, aquellas que habían sido sumergidas en las mikvaot o aquellas que habían pasado el proceso de impureza, que más tarde les voy a contar cómo se hacía. Otro tema. El rey Koresh conquistó Babilonia en el siglo VI a.C. Él les permitió a los judíos que habían sido exiliados luego de la destrucción del primer templo, que quiero aclarar, no estaba sobre esta explanada del primer templo, sino sobre el monte Moriah. Debajo nuestro, pero sobre el monte estaba construido. Hoy esta explanada está por encima del monte, lo cubre todo. La cuestión es que Koresh les permitió retornar y reconstruir el templo a los judíos. Las demás tribus ya se habían perdido. El templo que edificaron tampoco estaba por encima de esta explanada, sino que estaba, como el templo de Salomón, el primero, sobre el monte Moriah, que Herodes después lo tapó con los siglos, con este piso que estamos caminando. Es más, ese templo era tan humilde y pobre que los ancianos del pueblo lloraban al recordar el primer templo. Y todo eso hasta que vino Herodes a reinar en el reino de Judea. Herodes era descendiente de una madre edomita que había sido convertida por la fuerza al judaísmo al ser vencidos por los asmoneos unos años antes. Herodes en sí derrumbó todo el segundo templo, cubrió el monte Moriah con esta explanada y edificó sobre la misma un tercer templo, súper lujoso. Los sabios judíos habían dicho que quien no vio el edificio levantado por Herodes aquí mismo no sabe lo que es un edificio imponente. Entonces, amigos, que quede claro, primer templo de Salomón sobre el monte Moriah, segundo templo de Esdras sobre el monte Moriah, tercer templo construido por Herodes sobre la explanada que estamos caminando ahora. Aunque la gran mayoría de personas lo llama segundo templo porque él reconstruyó el segundo templo, no es que destruyó el primero por algo que estaban haciendo mal. Y si hablamos del templo, les quiero aclarar que por hoy el Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado para el judaísmo. Pero no lo fue por siempre. Aunque lo busquen, el muro no está aquí, no está sobre la explanada. ¿Y saben por qué? Porque no tenía nada que ver con el templo. Del templo no quedó nada.
Como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Como ven, esto está limpio de alguna piedra del templo. Eso sí, esta explanada está sostenida por 4 muros de piedras levantadas en la ladera del monte Moriah, y el muro de los lamentos es una de ellas, uno de los muros de sostén de todo este piso, y por eso no se ve. Así como una mesa tiene 4 patas, lo mismo esta explanada. El muro será por hoy el lugar más sagrado, pero recibe el título porque los judíos ni siquiera podemos subir hasta aquí, menos caminar dentro del domo de la roca donde estaba el Santo de los Santos. Ese sí es el lugar por la eternidad, el lugar más sagrado para el judaísmo, más santo para los judíos, el más significativo de todos para el pueblo de Israel por la eternidad. Amigos, como les dije al principio, la lotería de Israel se llama Mif'al HaPais. ¿Y saben por qué? Porque en la época del templo se solía hacer un sorteo por día. Y yo creo que en esa época fue la última vez que los judíos aprendimos a correr bien rápido. Me paso a explicar. Resulta ser que los Kohanim, los sacerdotes, querían cumplir con el precepto de limpieza del polvo del altar, donde se realizaban los sacrificios, lo más rápido posible. En la Biblia hebrea, Ok. Bueno, amigos, me prohibieron caminar con el Tanaj, me lo sacaron, pero me dijeron que me lo van a devolver en la entrada. De todas formas, me hicieron una serie de preguntas, no me dejaron que filme, me preguntaron qué estoy haciendo, porque está completamente prohibido hacer todo tipo de rezo, culto o algo que a los primos no les parezca. Pero bueno, me dejaron en libertad. Les di el nombre de la persona que me voy a encontrar después, que nos va a llevar a la mezquita del Aqsa. Les venía contando, amigos, que en la Biblia hebrea nos describen que al principio se solían hacer carreras. El ganador era el elegido para esa tarea que les conté antes, llamada Trumat Adeshen. Lo que pasó es que las carreras se tornaron con el tiempo sangrientas al ser muy competitivas. La gente se lastimaba, terminaba herida, e incluso hay gente que se murió. Y es por eso que se decidió no seguir con la tradición. A cambio, se hacía un sorteo diario llamado Pais. Y de aquí el nombre de la agencia nacional encargada con todo lo relacionado a apuestas, loterías, casinos y todo eso aquí en Israel en el día de hoy. ¿Verdad que no lo sabían? ¿Cómo se realizaba el sorteo? Presten atención. Decían un número en voz alta y luego todos los sacerdotes presentes mostraban al mismo tiempo 1 o 2 dedos. Había un Cohen que contaba los dedos y cuando llegaba el número que habían dicho al principio, el Cohen, dueño de esos dedos, era el vencedor y quien debía cumplir con el precepto de desalojar la ceniza del incienso o de los sacrificios realizados. Bueno, amigos, veo de que se me está estirando el video, voy a acortar las explicaciones. Les dije al principio que en la parte llamada Ezrat Nashim, destinada como único lugar que pueden entrar las mujeres, podían entrar también hombres. Mujeres no podían entrar a lugares de hombres, les aclaro. Y lo más curioso es que no había ninguna separación entre ambos, como la hay hoy en las sinagogas ortodoxas o aquí mismo debajo en el muro occidental. Y ahora tengo una pregunta. ¿Cuándo fue destruido el primer templo? ¿Y el segundo? La respuesta para el judaísmo de hoy es el 9 del mes de Av. Los judíos ayunamos y estamos de duelo por la destrucción de los 2 templos. El mismo día. ¿El mismo día? Veamos. De acuerdo a la fe judía, cada palabra escrita en la Biblia es exacta y fue dicha por Dios, por el Ruach HaKodesh, que se traduce Espíritu Santo. Es decir, el Creador, Dios, se comunicaba de alguna manera con los profetas y les decía el texto a escribir en el Tanaj. Ahora bien, los sabios que escribieron el Talmud se dieron cuenta que en la misma Biblia hay 2 fechas diferentes que datan de la destrucción del primer templo. En el libro Reyes está escrito que el primer templo se destruyó el 7 del 5º mes, es decir, Zain Be'av. Pero en Irmiyahu, en Jeremías, está escrito que fue el 10 de Av. Dios, amigos, no se equivoca. Posiblemente quienes se equivocaron fueron los profetas. Así que partieron la diferencia y hoy lo recordamos el día 9. Y respecto al segundo templo, no hay ninguna data porque de esa época no hay Biblia. Los sabios judíos decidieron anular todos los escritos sobre esa época, incinerarla y que no quede memoria alguna para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Por último, amigos, ¿cómo oraban en el templo? Les pregunto.
Después de la destrucción del templo, los sabios establecieron 3 oraciones al día: amanecer, atardecer y anochecer, en lugar de los sacrificios que los sacerdotes ofrecían y en lugar de los cánticos de los levitas. En días especiales como Rosh Hodesh, cabeza de mes, cuando era costumbre ofrecer un sacrificio adicional en el templo, es decir, una adición a los sacrificios regulares, hoy se reza una 4ª oración que por supuesto se la llama Musaf, adicional. Cualquiera de ustedes que haya visitado una sinagoga en Yom Kippur, el día de las expiaciones, sabe que en ese día hay largas oraciones que comienzan por la mañana y culminan al final del ayuno, con la excepción de un pequeño descanso al mediodía. Y si vamos atrás, nosotros sabemos que los que ofrecían sacrificios en la época de los templos eran los Kohanim, los sacerdotes. Por lo tanto, en Yom Kippur, el día de la expiación, los miles que acudían al templo miraban el trabajo del sumo sacerdote. Y cuando mencionaban el nombre de Dios, ellos se arrodillaban y se inclinaban. Pero amigos, la absoluta mayoría del pueblo judío en la tierra de Israel y aquellos que vivían en la diáspora se quedaban a ayunar en sus casas y solo rezaban una breve oración que incluía, entre otras cosas, la lectura del Shema Israel, Oye Israel. De hecho, tras la destrucción del templo, se produjo un fenómeno insólito: el culto religioso en el templo, en el que solo participaban un puñado de sacerdotes y levitas y otro puñado del pueblo que los observaba, pasó desde la época de Yavne a ser propiedad de la mayoría del pueblo judío, que comenzaron a llegar en masas a las sinagogas para unirse en torno a las oraciones. Entre otra gente, amigos, yo, que es el único día del año que participo de los rezos dentro de la sinagoga. Esas oraciones incluyen una solicitud de perdón de Dios y también la esperanza del establecimiento del 3er templo y la restauración de las mitzvot, de los preceptos de la época de los 2 templos que fueron destruidos. ¿Dónde? Aquí mismo, amigos. Listo, llegó el momento de ir a la mezquita Al-Aqsa. Síganme, amigos. Encontré a un amigo, una persona acá por el costado que se llama... What's your name? Ahmad, que se llama Ahmad, y me dijo que me va a llevar adentro de la mezquita para filmar, pero que adentro me quede callado y que no diga nada. Así que vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a filmar adentro un poco y después les voy a seguir el relato. Ok. No quiere que lo filme a él, no hay problema. Ok. Look. You see here, okay? No, don't do nothing. I'm here.
Listo amigos, ya estamos afuera. No sé a ustedes, a mí me resultó una visita apasionante, increíble. Es verdad, estaba un poco tenso, no sé si lo sintieron, pero acá estamos afuera. Espero que les haya gustado, amigos. De ser así, no se olviden de regalarme un me gusta, y los que no lo hicieron, suscríbanse al canal, amigos. No saben lo importante que es para mí para poder seguir haciendo todas estas cosas que hago. Cuanto más somos, más lejos vamos a llegar. Shalom.